Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Alejandro Vega y estoy acá para hoy, digamos, darles mi conocimiento, darles una clase de geopolítica, ¿sí? Hoy estamos acá una vez más para hablar sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. Y bueno, digamos, para entrar de una vez a abordar el tema, hay que hacernos la pregunta del millón. ¿Por qué Putin querría una guerra abierta con Ucrania? Parece ser algo obvio, pero seguro que pocos tienen una respuesta clara. Podemos decir que Rusia lleva una crisis económica desde la invasión a Crimea, y esto fue en el año 2014. Y es acá donde nos preguntamos, ¿cuándo entonces se genera el conflicto de Rusia con Ucrania? Antes de ir allá, debemos hacer un viaje en el tiempo, ¿sí? Digamos, ver la historia de estos dos países. Rusia viene del antiguo Rus, una federación de tribus principalmente eslavas. Y bueno, ¿dónde creen ustedes que quedaba la capital de esta tribu? ¿En Moscú? ¿En San Petersburgo? No, nada de eso. La capital era nada más y nada menos que en Kiev, la capital que es hoy de Ucrania, del país de Ucrania. Podemos decir que los primeros rusos en la historia vienen de Ucrania. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. El antiguo Rus, em, digamos, llegó a ser un estado más grande de toda Europa. Sin embargo, en el siglo XIII, por allá en el año 1300, los mongoles destruyeron esta federación. La primera razón por la que tenemos que viajar en el tiempo es porque, bueno, es importante el papel de Ucrania en la identidad rusa. La segunda razón es porque, bueno, tenemos que entender que Ucrania como identidad nacional es un país realmente joven. Quiero decir, el territorio que ahora ocupa Ucrania ha estado poblado por toda clase de etnias, que ha formado de toda una clase de imperios. De hecho, el propio nombre de Ucrania viene del antiguo ruso que significaba periferia. Siguiendo con el tema, tenemos que para que nos hagamos una idea, en el año 1569, buena parte de este territorio pertenecía a la mancomunidad de Lituania. ¿Han escuchado bien esto? Hoy en día Lituania es un país relativamente pequeño, pero por aquellos años abarcaba casi toda Polonia y parte de Ucrania. Eso explica por qué las noblezas de las élites fueran de religión católica, pero la zona de Crimea, sin embargo, era mayormente musulmana. Estaba ocupada por los famosos tártaros. Sin embargo, eh, al menos, bueno, según la narrativa rusa, la gente común en estas tierras hablaba el ruso y profesaba la religión ortodoxa. Digamos principalmente los cosacos, los cuales eran otra de las tantas etnias que habían o que vivían allí en ese momento. Y bueno, estos estaban cada vez más hartos de la nobleza lituano-polaca. Así se estalló una de las primeras guerras contra Lituania. Y así en el año 1600, por allá en el siglo XVI, Kiev pasó a control cosaco. Toda la zona controlada por los cosacos se llamaba Malorrusia, es decir, la pequeña Rusia. Los cosacos se integraron en la nobleza y, bueno, durante siglos miles de ucranianos emigraron a Rusia como si fuera parte de la misma patria. Uno de los novelistas más importantes de Rusia, de hecho, se llama Nicolás Gogol. Él, sin embargo, nació en Ucrania, no nació en Rusia. Y es entonces que, bueno, la Ucrania que conocemos hoy surge después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando Rusia decide que parte de los territorios conquistados ante los, digamos, conflictos de aquella época hayan sido cedidos a territorios ucranianos y no territorios rusos. Pues en ese entonces pues no importaban mucho las fronteras, porque ambos países formaban parte de la Unión Soviética y ambos eran gobernados por Moscú. Tenían tradiciones rusas y formaban del mismo pueblo eslavo. O sea,
No había ningún tipo de preocupación por parte de los rusos. Sin embargo, en el año 1991 Ucrania se independizó. Y bueno, sabemos que esto a Rusia no le gustó. Por eso Rusia unificó varias etnias. eh, Luego llegan los ucranianos y decidieron independizarse. A Rusia esto pues no le gustó nada. Pero de verdad, ¿qué es lo que de verdad le preocupa a Putin? O sea, esto es realmente lo que le preocupa a él. La verdad que no. Entonces ahora mismo veremos los motivos de, bueno, cuál es la preocupación que tiene Putin como tal. Digamos, sin pelos en la lengua. Rusia tiene miedo de que la OTAN apunte los misiles balísticos a sus fronteras. Miedo de que le coloquen enormes misiles nucleares apuntando a Moscú. Y bueno, seguro te preguntarás, pero si la OTAN ya tiene misiles nucleares y Rusia también. Sí, ambos tienen misiles nucleares, pero Rusia teme que la OTAN coloque los misiles nucleares en sus fronteras, porque no es lo mismo tener un arsenal nuclear enemigo a 2000 kilómetros de distancia en el oeste de Alemania que tenerlo, bueno, a 700 kilómetros en la frontera de Rusia con Ucrania. En otras palabras, Rusia no quiere que la OTAN tenga países miembros en sus fronteras. Y bueno, tenemos que recordar que la OTAN es una alianza militar creada con el propósito de defenderse contra la Unión Soviética. Sin embargo, la OTAN no ha dejado de expandirse hacia el este. Cada vez se acercan más hacia las fronteras con Rusia, por lo cual el gigante ruso no le ha gustado nada. Para el Kremlin, esto es toda una maniobra agresiva, pero la óptica de la OTAN es del todo distinta, porque fueron estos países quienes voluntariamente llamaron a la OTAN y le dijeron, mira, yo quiero ser parte de la OTAN. Pero bueno, para la Unión Soviética es lo que quieren ver. Ellos, digamos, procedieron con una demanda de su embajada, haciéndole una serie de peticiones a Estados Unidos. Y bueno, es por esto que la OTAN ha tenido miedo de una invasión rusa. Y bueno, este miedo fue sobrellevado hasta que llegó el año 2014, cuando Putin demostró que era muy real. Putin invade la península de Crimea y apoyó a los separatistas de Ucrania, solo porque Ucrania quería hacer un pacto de libre comercio con la Unión Europea. Es por esto que los ucranianos no quieren volver a saber nada de los rusos, salvo los del sur, los del llamado Donbass. Pero, digamos, ¿por qué Putin ahora quiere tocar los tambores de guerra? O sea, ¿por qué? Rusia ha colocado más de 100.000 soldados en las fronteras y llevaban ahí, digamos, desde finales del otoño de 2021. La embajada de Rusia presentó unas demandas ante la Casa Blanca para hacerle unas peticiones específicas eh, que de este modo ellos poder retirar las tropas rusas colocadas en las fronteras con Ucrania. Peticiones que prácticamente son impensables. Exigieron a la OTAN que no tenga nuevos miembros. Le piden también a la OTAN que no haga ejercicios en países del este. Es decir, Rusia quiere decirle a los demás países que dentro de sus fronteras qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Esto es de locos. Esto es algo que obviamente no iban a aceptar. Digamos, eh, mi opinión sobre el conflicto situado actualmente entre Rusia y Ucrania es que Putin a raíz de la invasión se ha encontrado con varios dolores de cabeza, tales como está evolucionando la guerra. Puede que algunos ya no recuerden, pero recién al inicio de la guerra muchos no le daban esperanzas a Ucrania. Decían que más de una semana no les iba a resistir y dígame, o sea, la potencia que tiene el gigante ruso es increíble. Y bueno, a finales de febrero, en cuestión de horas, una enorme cantidad de tanques, aviones y misiles se abalanzaron sobre Ucrania. Una cosa de verdad estremecedora, eh, de todos los puntos cardinales. Y donde Ucrania parecía contar con poca fuerza militar, nadie apostaba por la resistencia de este país. Sin embargo, las cosas han ido cambiando y ahora es Ucrania la que se ha hecho con los pantalones bien puestos. Ahora vemos que Ucrania se ha transformado en un, digamos, una trampa para Rusia.
Y es que desde digamos, de las resistencias a Ucrania, los malos cálculos de Moscú, tanto que han tenido en cuenta eh, en cuanto a su manejo logístico, las armas occidentales entrarían a montones en Ucrania. Y es aquí donde Occidente ha, digamos, entregado gran parte bueno, de las ayudas militares que les han ofrecido a los ucranianos, pero que como tal no han entregado equipos altamente sofisticados y modernos porque no les pueden, digamos, la OTAN tiene que confiar plenamente en las autoridades ucranianas y no puede darles cualquier cantidad de armas porque donde Rusia logre tomar control de estas pueden ser usadas en sus contras. Teniendo así en cuenta que, bueno, Rusia ha implementado una estrategia militar de, vamos a llamarla, una lluvia de hierro, que consiste en estremecedores bombardeos, eh, cantidades innumerables de tanques, de artillería pesada, con la opción de, bueno, de atacar y de superar a cualquier resistencia ucraniana lo antes posible, lo cual, vamos a llamarle así, les ha salido el tiro por la culata porque no se percataron de que estos grandes movimientos de tanques, estas filas innumerables de blindados, eh, tendrían también un gran costo de, de mantenimiento, de logística, de combustible, de alimentos. Entonces, lo que ha venido pasando es que los ucranianos, como están jugando en su territorio, están en sus fronteras, se conocen las reglas del juego y gracias a los misiles antitanques que les han otorgado la OTAN y los países occidentales, los han utilizado en su contra y les han dado un golpe bajo a esta gran arremetida rusa, eh, viéndole así afectados sus suministros, por lo cual han dejado los rusos los suministros, la logística, digamos, en el frente más protegido y han cortado, digamos, este tipo de suministros a sus tropas, por la cual muchos tanques, muchos camiones blindados se han quedado varados y ha hecho de cacería fácil para el ejército ucraniano, para la resistencia ucraniana. Y bueno, en base a mi opinión, respaldando o representando a Ucrania, podemos decir, según lo analizado, que al día de hoy, por lo que va de conflicto, yo determinaría que la manera más efectiva para combatir a los rusos es dejándoles acceder a sus pueblos sin mayor resistencia, ya que ellos eh, tienen como modus operandi, primero, hacer una lluvia de cohetes sobre cualquier poblado ucraniano. Lo que yo recomendaría es evacuar esas ciudades, esperar esos bombardeos, que ellos piensen que ya hicieron el desastre que tenían que hacer, y una vez los rusos entren a esos poblados, desde afuera, desde los bosques, con guerrillas, con pequeños grupos de asalto, irles cazando, irles picoteando de a poquito, para que ellos se tomen por sorpresa esto. Y de esta manera quedan desconcertados y poder accionar de una mejor manera. Claro, suena muy fácil decirlo, pero otra cosa es estar allá y vivirlo. También, bueno, tomar eh, voz, escuchar a las personas, los pobladores que viven allí, que puedan dar información y además de esto, bueno, cuentan con el apoyo de Estados Unidos, el Pentágono y para nadie es un secreto que los satélites estadounidenses están sobre la mira ahora mismo en Ucrania. De esta manera, tener información clave para saber qué movimientos están haciendo ellos, además de los misiles antitanque que les han otorgado los países occidentales, también les han dado un dote bastante grande de drones. Estos drones son muy útiles porque sirven para espiar, para ver qué movimientos está haciendo el enemigo y no tener o no representar bajas de vidas humanas.
así poder generar